buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo, aquí en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Y estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, Maida, como todos los sábados, muy contentas de acompañarlos en este programa Viajando en el Tiempo, que es nuestro favorito. De las cosas que nos gusta hacer es venir a conversar aquí a la radio. O sea, este es el programa más entrete, yo creo, de Chile. Lo que pasa es que hay gente que todavía no nos descubre, pero somos un... pueden excavar y encontrar somos un cultura. Diamante en bruta, un bruto. Más brutas que diamantes, pero algo va brillando. Pero hoy día, ¿te parece que vayamos a hablar de un centenario que un poco lo tuvimos presente la semana pasada en la prensa y que parece tan increíble no dimensionar realmente lo que significa? Me refiero a los 100 años de Vladimir Ilich Ulyanov. Más conocido como con el apodo de su clandestinidad, Lenin, porque era el río Lena. Cerca de su casa había un río que se llamaba Lena y entonces su apodo de clandestinidad es Lenin. Sí, me parece que es un buen momento. No es un tema del que me gusta hablar particularmente, pero yo creo que es necesario. Pero yo creo que es muy necesario porque ha pasado a la historia y algunos intentan plantear de que todos los horrores del comunismo se deben a Stalin y que Lenin era un santo altar. Es más, nosotros vemos a los próceres del Partido Comunista en Chile, que es un partido que se define marxista, leninista, considerando que Lenin es un personaje a emular. Y la verdad es que hay algunos personajes que tuvieron importancia en la política chilena reciente que incluso quieren parecerse. Sí, físicamente. Sí, claro. Una cosa deliberada. El look Lenin. El look Lenin. Entonces, yo creo que es importante saber quién es, porque en la medida que uno realmente comprende sus dimensiones, sus acciones, las consecuencias de esta, me parece que lo menos que alguien puede intentar es emularlo. Sí, exactamente. Y entonces eso nos hace retroceder, bueno, como tú decías, el centenario de la muerte. Él muere el día 21 de enero de 1924. Pero uno tiene que remontarse en el momento en el que este Lenin, la verdad, nos entra en la historia del proceso, en el fondo, de la Revolución Rusa, una revolución que tiene dos momentos, un momento que es en febrero de 1917, que ya nos vamos a referir a eso, pero Lenin entra en esta historia como el protagonista esa noche del 24 al 25 de octubre de 1917, cuando da la orden de que las guardias de asalto de este partido bolchevique tomen el Palacio de Invierno. Y a partir de ese momento, en el fondo, pone fin al régimen provisional que se había establecido en Rusia desde febrero y que había establecido una serie de normas para la democratización de Rusia. Él mismo había dicho que Rusia, a partir de ese momento, se había convertido en el país casi más democrático del mundo. Y él, al iniciar este movimiento de octubre, va a dar vuelta absolutamente en el movimiento menos democrático, antipopular, en contra de la voluntad de todo el pueblo ruso. Porque básicamente, al darse cuenta, porque la gente tiene muy poco claro que una vez que Lenin toma el poder hace un plebiscito, y en ese plebiscito pierde. Y como pierde, él decide provocar literalmente la guerra civil para imponer sus ideas. Si eso no es antidemocrático, entonces ¿qué? Exactamente. Entonces, claro, decide efectivamente disolver el fondo, el resultado, la asamblea que se forma tras ese plebiscito, y en el fondo decir que esta democracia se basaba en el gobierno de los soviets, cuando la verdad es que era todo absolutamente controlado por el partido y por el comité central del partido, desde donde se dictaban las órdenes. Pero un poco para entender cómo surge este personaje, qué es lo que pasa, yo creo que hay que retroceder un poco para entender qué es lo que estaba pasando en Rusia previo a la revolución. Sí, y un poco dar contexto también y su vida para comprender cómo llegamos a eso. Claro, entonces hay que decir que, bueno, Rusia a finales del siglo XIX era, bueno, el país era un imperio ya dominado por la dinastía Romanov, el más grande del mundo. O sea, los Romanov llegaron a dominar un sexto de la superficie del planeta. En ese momento el zar era Nicolás II. Nicolás II que comienza a reinar en 1894 sin tener ni siquiera imaginarse la posibilidad no que estaba muy preparado, porque además
él nunca esperó, o sea, sabía que iba a ser zar, pero nunca esperó que su padre muriese tan joven. Claro. Y por lo tanto se le produjo y no tenía la preparación, y él mismo no se sentía preparado. Para nada. Y él ni siquiera se tiene que haber imaginado, no se le tiene que haber pasado por la cabeza que él iba a ser el último de los reinantes de esta dinastía, que es de la dinastía más poderosa de la historia. El problema es que Rusia era un país que estaba atrasado, un país que había vivido por siglos en el régimen de la servidumbre, bajo un gobierno autocrático, y efectivamente había sido el zar Alejandro II quien en 1861 había declarado en el fondo el fin de la servidumbre, cuando él dice: más vale abolirla desde arriba a esperar que sea abolida desde abajo. El problema es que Alejandro II no pudo completar las reformas. Porque, exactamente. Básicamente la liberación de los siervos de la gleba implicaba también poder darles tierras, poder haber suplido ese problema, porque liberarlos de la tierra no era suficiente, o sea, van a quedar más complicados por una parte, pero además él había iniciado o tenía la intención de hacer una serie de reformas políticas que de hecho varios sabían que venían en camino, y eso va a implicar que finalmente lo terminan asesinando, porque además es un momento de anarquismo, y el anarquismo ya había entrado, sí. Claro, el anarquismo básicamente busca destruir por destruir, porque no propone muchas soluciones, sobre todo el anarquismo que va a estar presente dentro de Rusia, porque dentro del anarquismo hay distintas corrientes, hoy día lo tenemos muy claro, sobre todo porque las que están en boga hoy día son más bien anarcocapitalistas, pero las que estaban en boga en ese momento eran más bien anarcocolectivistas, podríamos llamar incluso comunistas. Sí, recordar para el tema del anarquismo que tú fuiste la editora de un gran texto que no sé si todavía está a la venta o ya. Está a la venta, y es un texto que fue un ejercicio súper interesante, Bárbara, porque es un fenómeno muy difícil de explicar, porque engloba en un mismo término cosas que son muy distintas. Sí. Entonces hay un sector que es el anarcocolectivismo, el anarco que tiene básicamente el negro y el rojo, que valida la violencia como forma de hacer política. El anarcocapitalismo hay que imaginarse así como una especie de hobbits de la comarca. Son pacíficos, ambos no quieren Estado, sí, claro. pero las formas y lo que se busca es muy distinto. Sí. Bueno, y recuerda también que en un momento que tú, no sé, estabas de viaje, no me acuerdo, pero aquí hicimos un Viajando en el Tiempo en el que yo conversé con Ángel Soto respecto del ¿En serio? Bueno, ahí pueden revisar ese programa, pero además los que quieran, el libro está disponible en la página de la Red Cultural, ustedes lo compran, les llega a su casa. Es un compendio muy interesante con hartos autores, en los que están Axel Kaiser, Ángel Soto, Alejandro San Francisco, Tara Vanessa Kaiser, o sea, hay un grupo interdisciplinario bien importante, y el ejercicio, sí, Cristian León. Grandes intelectuales de este país. Sí, Cristian Garay también. No, hay gente. No sigamos, porque si no tendríamos que nombrarlo a todos. Bueno, pero lo que quiero plantear es que es un ejercicio interesante y quedó, a pesar de que son hartos, quedó un relato que explica y que permite comprender. Sí. Vale la pena. Pero exactamente esos eran los que estaban revolviendo finales del siglo XIX en muchas partes, y en Rusia también iban a terminar asesinando a Alejandro II. Claro, a este zar que se dice que incluso, que no sé si eso será cierto, pero que tenía como el borrador de la primera constitución rusa en el velador. Se plantea que lo había planteado como para la semana siguiente, y por lo tanto eso se truncó, porque Rusia pudo haber evitado la revolución rusa del 17 en múltiples ocasiones. Es como una serie de eventos desafortunados. Una serie de eventos desafortunados, claro. Porque bueno, tras la muerte de Alejandro II, asume su hijo Alejandro III, y Alejandro III, bueno, va a volver en el fondo a ese lema que había sido de su abuelo: autocracia, ortodoxia y nacionalismo. Un país que, como te decía, estaba atrasado respecto al resto de Europa. Los niveles de industrialización eran escasos, a pesar de una serie de reformas que se intentan hacer, y que también hacen surgir, en la medida que surge la industrialización, en la migración campo-ciudad, bueno, comienza a aparecer también esa clase obrera, comienzan las manifestaciones por mejoras laborales. O sea, no es un panorama distinto a lo que en general pasaba en el resto de Europa. El tema es que este Alejandro II va a intentar eliminar cualquier tipo de grupo opositor. Bueno, va de partida, va a dar un castigo ejemplar a quienes habían asesinado al padre. Y de hecho va a terminar atacando a estos grupos anarquistas, y dentro de los grupos anarquistas va a estar el hermano de Lenin.
Sí, que además lo pillan con una bomba dentro como un libro. Y obviamente que eso va a implicar un juicio, la condena y la muerte. sí, pues termina condenado a morir en la horca. Exacto. Y eso va a marcar la infancia de este joven Sí, Vladimir pues, Ilich. exactamente, claro, porque lo que hace el zar es aumentar en el fondo el poder y la presencia de la Ojrana, que Sí. era esta policía en el fondo Zarista. de zarista. Y entonces eso hace que estos, podríamos decir, intelectuales rusos, con este tipo de ideas, bueno, muchos emigren a Europa y mientras emigran a distintas partes, salen de Rusia, toman contacto con las ideas de Marx. Y entonces en Europa en general se están formando los partidos obrero socialdemócrata, que es el nombre, el fondo que tienen los partidos comunistas en su origen. Y entonces ahí surge el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, que se forma en Minsk, y ahí ya está este Lenin. ¿Ya? Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿quién es este Lenin? ¿Por qué emigra? ¿Por qué sale? Y entonces, bueno, ahí retroceder un poco y decir que nace en 1870 en la ciudad de Simbirsk, a las orillas del Volga, que es hijo... El padre era un burócrata vinculado con educación y era un hombre bastante importante en su pueblo y por lo tanto va a tener muy buena educación, tanto Alexander, su hermano, como él. De hecho, esta muerte de este hermano lo va a marcar mucho porque era el gran ejemplo, este era el hermano más chico, o sea, siempre el hermano chico emula y admira al hermano más grande. Claro, como, lo miraba o sea, como con devoción. con devoción. Entonces, evidentemente que eso va a ser un tema importante porque además, después de que muere el padre, la madre va a tener este sufrimiento, Lenin va a ver sufrir a la madre, Lenin también va a ser bien mamón. Va a ser bien mamón, pero además de ser bien mamón, va a vivir la mayor parte de su vida en el fondo, porque cuando muere el padre, la situación económica de la familia Sí. cambia, ellos no tenían un mal pasar, pero claro, la madre recibe en el fondo, podríamos decir, su pensión por viudez que le da el Estado, porque el padre era funcionario. del Estado. Claro, y la verdad es que la madre le va a mandar parte de ese dinero A Lenin. a Lenin para mantenerlo. No, y de hecho, en toda un su momento vida. la madre compra una parcela, digámoslo así, para que Lenin trabaje. Pero Lenin no estaba capacitado al trabajo, porque obviamente que el líder del Partido de los Trabajadores, trabajador no era. Po. No, para nada, para nada. Claro, la madre en medio de ese sufrimiento, claro, ve que uno de sus hijos ya se ha involucrado en estos grupos, ella pierde a un hijo, por lo tanto quiere evitar de todas maneras que este segundo Sí. hijo ocurra lo mismo. Entonces Lenin va a entrar a estudiar Derecho cuando tiene 17 años en la Universidad de Kazán. Hoy día la Universidad de Kazán se llama Universidad Vladimir Ilich Ulyanov. Pero dura 5 minutos porque lo echan. Le echan, porque claro, inmediatamente entra en medio de estos grupos de estudiantes, de manifestaciones, lo expulsan de la universidad y entonces ahí comienza a estudiar la obra de Marx. ¿Ya? Aprovecha ese tiempo, como tú decías, y la madre lo manda al campo, pero igual en el campo la revuelve. Finalmente, La hermana consigue que lo acepten en San Petersburgo, pero sí por correspondencia. por o sea, correo, va a dar los exámenes. Sí. Claro, claro. Y entonces, en ese periodo además, va a conocer a la que va a ser su mujer, Nadezhda Krupskaya. Que era bien regia, hay que decir. Sí. Joven, porque va a envejecer bastante mal. Pero de hecho tiene un parecido Sí, tremendo. sí, pues a la Scarlett a la Johansson. Scarlett Johansson, sí, increíble. Es verdad, Ella sería la perfecta Krupskaya En una película, en una posible en una película. posible Sí, película, sí. claro. Así que bueno, y bueno, Lenin, ya vinculado con estos grupos, decide salir de Rusia para tomar contacto, sobre todo con quien era podríamos decir, el teórico, el filósofo ruso más importante, Plekhanov. Plekhanov, claro. Y además va a tomar contacto también con el que había sido el yerno de Marx y con Wilhelm Leibniz. Exactamente. Que ahí hay que decir que Leibniz es el fundador del Partido Comunista, que después va a ser Partido Comunista Spartacus alemán, Bund. que era la Spartacus Bund, que después se va a convertir en la Kommunistische Partei Deutschland. De hecho, es bien importante porque Leibniz, padre, va a estar en el funeral de Marx, donde hay cinco personas. Cinco Y él es gatos. uno de esos. ¿Ya? Y dentro de los 5 están las 2 hijas. O sea, Entonces, Engels, Leibniz y Las dos el hijas otro y- es y el yerno, claro. Paul Lafer, La Exactamente. y sería.
Pensaría. Claro. Entonces, bueno, en este primer viaje por Europa, él toma contacto con estos personajes. Y entonces, cuando regresa a Rusia, es tomado prisionero. ¿Ya? La Okhrana lo... Pero no me cuentes nada. Bueno. Vamos a comerciales y volvemos. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo junto a Bárbara Bustamante hablando de Vladimir Ilich Ulyanov a los 100 años de su muerte. Y habíamos quedado que efectivamente va a ser tomado preso por la Okhrana, y en esa época lo que hacía la policía zarista era que a todos estos revoltosos políticos los mandaban a Siberia, y dependiendo del grado de peligrosidad los mandaban más lejos o menos lejos. Ahora, más lejos, incomunicado o claro, menos incomunicado. eso tiene que ver con recibir o no recibir cartas. O sea, pero lo más impresionante es que los mandaban a una especie de aldea. O sea, les daban casa, podían llevarse hasta la familia, eran mantenidos por el Estado. Básicamente podríamos decir que todas estas aldeas en Siberia se van a convertir en las universidades, en rigor del vínculo político, Tremendo. donde se va a tejer todo. O sea, hay que ser estúpido. No sé, o sea, el propio gobierno zarista los va a mantener. ¿Y a Lenin no lo consideran? No, pues no lo consideran tan peligroso. No. Y entonces lo dejan en estas aldeas donde sí estaba comunicado. De hecho, en ese minuto él... Se en va ese con la periodo, señora. Ahí se casa con sí. Nadezhda, se dedica a escribir, y ahí es donde escribe el desarrollo del capitalismo en Rusia. Y ahí ya queda esbozada su teoría, qué es lo que es el leninismo. Porque él se da cuenta, efectivamente, que Marx había escrito para una sociedad capitalista. Marx plantea que la revolución, en el fondo, en la última fase del capitalismo... Que va a llegar sola. Sola. ¿Ah? Esto era algo natural, ¿cierto? Y se iban a abolir las clases. Pero Lenin dice, bueno, en una sociedad agraria como la rusa, la verdad es que eso no va a ser posible. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Hay que provocarlo. Exacto. Por lo tanto, él valida la violencia como una forma de hacer política, porque Marx pensaba que esto era natural y que iba a llegar solo, que iba a tomar palco. Y es más, pensemos en el año 48, ellos van a, junto con Engels, van a ir viendo cada una de las revoluciones, es el año del manifiesto comunista, y esperan la revolución que nunca llega, y de hecho después se va matizando. Si pensamos en un Marx previo a morir, invertía en la bolsa. O sea, había recibido una herencia, estaba preocupado de cambiar los vestidos a las niñitas. O sea, de verdad era un hombre muy admirador del capitalismo profundamente. Si lo que él pensaba es que el capitalismo tenía un problema intrínseco, que iba a hacer más pobre a los pobres, más rico a los ricos, y que iba a llegar un minuto en que no iban a poder consumir. Claro, y que solo, en el fondo, iba a terminar en el socialismo, desapareciendo. era natural, era paso. científico, era inexorable. Claro. Pero Lenin dice, no, esto no va a pasar, no pasó, porque obviamente está mirando la historia desde después de Marx, y por lo tanto hay que provocarlo. Hay que provocarlo, claro. Y el tema, claro, como no lo consideran tan peligroso, además, va a lograr salir del exilio, y entonces se va a Europa. Y cuando se va a Europa nuevamente, va a estar en Alemania, va a estar en Londres. München primero tenía claro. una ¿cómo se llama esto? Una imprenta secreta, que Claro. lo pillan, y por lo tanto va a ir a Londres también, va a dar periódico, varias vueltas y termina en Suiza. Isra, exactamente. Isra, claro, Isra. que además era un periódico clandestino, con en el fondo imprentas clandestinas, en cirílico. O sea, no era para el mundo europeo, No, pues, era para el mundo lo ruso. mandaba Era, a Rusia, en el claro. fondo, era revolver la perdiz en su propio país, desde fuera. Exactamente. Se vuelve a encontrar con este Plekhanov. marxista ruso importante que es Plekhanov, y ahí escribe en el fondo otro artículo que se llama ¿Qué hacer?, donde ya empieza como a describir cómo se debe hacer esta revolución, cómo provocarla. En ese momento también va a conocer a otro personaje importante, una mujer política alemana. Va a conocer a Rosa Luxemburgo, o sea, hablábamos de Wilhelm Liebknecht, de la generación siguiente está el hijo que se llama Karl Liebknecht,
y está Rosa Luxemburgo, que era una polaca, pero que vivía en Alemania, y son parte de esta Spartacus-Bund. Y ella va a ser la gran intelectual. Liebknecht es el agitador de masa, Karl. Y ella va a ser la gran intelectual que básicamente, bueno, se van a vincular todos, se conocían todos. Va a conocer a León Trotsky también, Claro. que también estaba afuera. Claro, Trotsky estaba fuera, Trotsky también había estado, también había sido, Trotsky de hecho nace en territorio ucraniano, estudia, ponte tú, en Odessa y toma contacto también con grupos, Trotsky también, conocido como La Pluma porque escribía maravillosamente bien, y entonces Trotsky también va a ser tomado prisionero. Pero Trotsky va a igual tener contacto con todos estos periódicos, va a saber lo que está escribiendo Lenin, y Trotsky decide huir. Se dice que huye como en una carreta así. El nombre de Trotsky es León Davidovich Bronstein, o sea, jamás pensarías que es Trotsky. Y Trotsky era el apellido del carcelero. Sí. Y entonces cuando él decide escapar, toma el nombre de Trotsky. Logra escapar, sale por territorio ucraniano y logra llegar a Londres. Y llega a Londres, llega al departamento donde vivía Lenin con Nadezhda Krupskaya, toca el timbre, Nadezhda abre la puerta y era La Pluma. Y en ese momento se conocen. Y el propio Lenin va a considerar que este hombre podría haber sido muy útil por la capacidad que tenía para escribir, y entonces les propone a Yuli Martov, a los que eran parte de este partido, que formara parte. Pero la verdad es que ya ahí comienza a verse que va a haber una división. Una rivalidad. Y entonces va a haber un grupo que van a pasar a ser los bolcheviques, donde va a estar Lenin, y otro grupo que van a ser los mencheviques. Bueno, de hecho, eso va a suceder en el segundo congreso del Partido Socialdemócrata, donde se produce esta división. Unos que consideraban que había que hacer este cambio y participar con otros partidos, más bien en democracia, digámoslo así, y los otros van a considerar que no. Claro. Y por lo tanto, los bolcheviques, que la palabra bolchevique significa mayoría, fueron mayoría en ese congreso. La única vez. Es la única vez, pero se quedaron con el nombre, lo que les va a hacer una buena publicidad, porque ellos siempre van a hablar de los bolcheviques, de la mayoría, pero fue una mayoría circunstancial, que no se produjo nunca más. Sin embargo, Lenin va a autorrogarse, fuimos mayoría. Claro, suena como esa vez, ganamos una vez y esta vale para siempre. Para siempre. Claro, y entonces se produce esa división y efectivamente Lenin queda en el lado de los bolcheviques y Trotsky queda en el lado de los mencheviques. Pero Trotsky tiene la idea, y esa es como probablemente lo que lo define, la idea de que hay que hacer la revolución permanente. Sí, o sea, lo que tienen los anarquistas hoy día, que son la mayoría de los grupos, sobre todo anarco, colectivistas, se definen trotskistas, esa es la idea. Trotskistas. Y entonces esa división, a pesar que después se van a unir en el momento, en octubre, el 17 se unen. Esa va a ser servil. Claro, pero después esa va a ser la razón por la cual cuando llegue Stalin al poder va a decir Trotsky era un enemigo de Lenin y por lo tanto hay que perseguirlo, y vamos marcando a todos los que eran seguidores de Trotsky con una T y vamos eliminando. Y finalmente a Trotsky lo van a matar en el año 40. Pero bueno, el tema es que justo en esa época, en 1905, en Rusia se produce el Domingo Sangriento. Que se debe a que Rusia había entrado en una guerra contra Japón y perdieron contra Japón. Japón era absolutamente desconocido, aparece en el escenario internacional ganando guerra contra el Imperio Ruso. Y esto va a provocar un movimiento que va a tener un petitorio al zar, encabezado por un pope, el padre Japón, sí, algo así. Gapón. Sí, el padre Gapón llevaba esto, pero además eran familias, niños. Claro, era como una procesión religiosa. ¿Qué sucedió? Pero llegaron, querían hablar con el zar, el zar no estaba. Y alguien. El zar guardaba un secreto. El zar tenía una complicación familiar, el zar estaba muy enamorado de su mujer, había tenido en el fondo varias niñitas, y finalmente un hombre que era hemofílico, y esto no se podía saber porque era el heredero, y evidentemente la familia estaba en otra, digámoslo así, no estaba ahí, y alguien ordenó disparar. Y esto se produce una masacre. Esto es uno de los tantos Domingos Sangrientos. No es el que canta YouTube. Claro. Ese se produce en Belfast. Pero es un domingo. Es un domingo sangriento. Hay un autor, un español que se llama Alejandro Muñoz Alonso, que tiene una historia de Rusia, que dice que aquí, en ese momento, en 1905,
se inicia la Revolución Rusa, pero que hubiera quedado como así, como cocinándose en las entrañas del suelo ruso, esperando el momento de... A fuego lento. A fuego lento. Y van a pasar 12 años hasta que finalmente estalle. Pero claro, esto va... aquí ya se prende, porque se levantan los estudiantes, se levantan en el fondo también, en los puertos, en el acorazado Potemkin, y entonces ya ahí como que parte la cuestión, y el zar se va a ver obligado a hacer ciertas reformas, y esa va a ser la primera vez en que se convoca a una Duma. A una especie como de parlamento. Claro, Asamblea de Representación. Claro, pero la Duma no va a ser... No, y de hecho el problema es que el zar la convoca y no le gusta la composición y la disuelve, convoca de nuevo, no le gusta, la disuelve, entonces da quita, y por lo tanto eso va a ser aún, digamos, un caldo que va a permitir cultivar mucho más a estos personajes. Claro, y entonces estos personajes, Lenin y también Trotsky, enterándose de lo que está ocurriendo, dicen, bueno, aquí empieza la cosa, y van a regresar a Rusia en ese momento, ingresan clandestinamente, pensando que podía ser el minuto. Era la revolución. Pero, claro, y van a comenzar a escribir, el tema es que van a ser descubiertos y entonces van a decidir finalmente huir. Van a estar, creo que Lenin en ese momento ni siquiera alcanza a estar 6 meses en Rusia. Y entonces al final la verdad es que Lenin vivió los 17 años previos a la revolución fuera de Rusia, y la verdad es que tampoco conocía mucho la realidad de su pueblo. Pero en ese minuto deciden regresar. Y el tema es que a partir de ese momento las cosas en Rusia no van a ser más que complicarse. Como tú decías, tienen un hijo hemofílico, aparece el personaje de Rasputín, que es lo más curioso que hay, y entonces empiezan las críticas al propio zar de por qué este ser tan extraño tiene injerencia sobre él. Y en ese contexto, cuando llegamos al año 1914, estalla la Primera Guerra Mundial, y ahí la cosa sí que se complica. Porque ahí es bien complicado, porque el enemigo era Alemania, el enemigo era el Kaiser, que era el primo hermano de la zarina. El zar comete el error de ir a comandar el ejército, porque él tenía acuerdos, tratados, el ejército ruso no era un ejército muy bien preparado, él no era una persona que tenía de alguna manera las habilidades para poder hacer ni siquiera una arenga importante, ese liderazgo que se necesita para momentos de guerra. Va a dejar a su mujer alemana, a la zarina, claro, a la zarina, a cargo del gobierno, alemana, prima hermana del enemigo, todo mal. Y la zarina no era muy querida, porque además ella estaba sumida en su problema personal, que además nadie sabía, nadie entendía qué hacía Rasputín. Muchos planteaban que era el amante, es más, la canción Lover of the Russian Queen tiene que ver también un poco con esa cultura popular que establece ese rumor. Claro, y ella, a pesar de ser nieta de la reina Victoria, de haber vivido, porque ella queda huérfana muy joven, de haber vivido en Inglaterra, de haberse criado en Inglaterra, bien poco aprendió del estilo de liderazgo de la monarquía inglesa, porque de hecho hay cartas entre ella y la reina Victoria. Le dice, tienes que amar a tu pueblo, tienes que darte a tu pueblo, y ella le dice, no, aquí en Rusia no hay nada que hacer, porque los rusos consideran que en el fondo el zar es prácticamente un dios, por lo tanto lo que haga da lo mismo. Entonces ella tampoco nunca entendió muy bien a lo que se estaban enfrentando. No, y ella, claro, y ella en ese momento se jacta y dice, soy la primera mujer en nombrar y destituir ministros desde Catalina la Grande. Y efectivamente no, después de Catalina no reina ninguna mujer en Rusia. Sí. Y entonces, bueno, todo mal. Y entonces el zar además comete el error de desabastecer ciudades para abastecer el frente. Y cuando llegamos en el fondo al año ya finales del 16, la verdad es que está todo listo para que la revolución estalle. Y efectivamente, febrero del 17, son las mujeres, además, las que salen a las calles a pedir. Porque no tenían, o sea, el desabastecer las ciudades es clave, porque eso hace que haya hambre. Y efectivamente eso es lo que prende la mecha. La gente, las mujeres son las que se levantan porque no tienen que echarle a la olla. Y por lo tanto, de ahí nace ese fervor popular. Claro. Era lo necesario, necesitas pasto seco. De hecho, sí, pues de hecho el Día de la Mujer es establecido en esta ocasión, porque dependiendo del calendario juliano, gregoriano, al fondo... Y eso es lo que va a establecer el Día de la Mujer,
es otra alemana, la Clara Zetkin, con Rosa Luxemburgo, que además ya habían logrado permear el movimiento de las mujeres y porque el tema de la mujer es bien complicado, lo podemos hablar, yo creo que lo dejamos para marzo ese tema, pero efectivamente la izquierda no quería el voto femenino por largo tiempo, porque eran muy conservadoras las mujeres. Sí. Pero cuando logran permear el movimiento, ellas de alguna manera se apoderan e instrumentalizan el movimiento. Y el 8M es una fecha establecida desde el Partido Comunista para el mundo comunista, que hoy día lo abracen las mujeres como si fuese el Día de la Mujer. Para mí, el Día de la Mujer son todos los días. Los 365 Pero por días supuesto, yo prefiero a Lewis Carroll el no cumpleaños que el 8M. El 8M no significa nada mejor, excepto una fecha instrumentalizada. Totalmente. Y a mí, como mujer, no me instrumentaliza nadie. No, pues totalmente. Sí, no hay nada mejor que ese concepto del feliz no cumpleaños. Feliz no Porque eso cumpleaños. todos los días. Todos los días. Salvo Menos uno. Bueno, en marzo podemos hablar de eso. Bueno, el tema es que ya en ese momento, la verdad es que el rey, o sea, el zar, decide regresar. El tren en el que venía va a ser desviado y ahí lo obligan en el fondo a abdicar, a aceptar el orden constitucional. Él piensa primero en abdicar en su hijo tiene hemofilia, después en su hermano Miguel, abdica en Miguel y Miguel al otro día... Miguel dice, ¡no! No quiero este problema, se da cuenta además que ya han surgido, ya han tomado fuerza los soviets, ¿ya? Y entonces... Y ahí va a surgir un gobierno provisional vinculado primero con el príncipe Lvov, pero también con Alexander Kerensky, que además eran del mismo pueblo y se conocían con Lenin. Exactamente, claro. Y entonces con este príncipe primero a la cabeza y con Kerensky en un puesto importante también, como decía, todas las libertades, o sea, todo lo que no existía, la libertad de opinión, de libre expresión, de asociación, de movimiento. Y ahí son ellos los que convocan a elecciones, ¿ya? Pero el problema es que entre febrero y octubre la cosa no va a mejorar. No, y además Kerensky va a mantener la guerra. Exactamente, van a decidir mantener al país en la guerra y ahí... Pero eso tiene cosa una es un razón problema. y una explicación. Para ese entonces, Alemania había ganado gran Sí, po. parte, sobre todo toda la zona de Ucrania, con lo que habían perdido las tierras más fértiles y de salir de la guerra tenían que renunciar a todo eso. Y podría ser que Alemania perdiera y por lo tanto más valía esperar. Eso es lo que ellos consideran. Pero claro, eso va a ser la razón del por qué los alemanes desesperados peleando una guerra de dos frentes se van a encargar ellos de tomar a Lenin, financiado con el oro del Segundo Imperio Alemán, y lo van a poner en un tren para que llegue a San Petersburgo para revolver la perdiz y poder eliminar la guerra de dos frentes. ¿Y qué promete Lenin? Lenin promete tres cosas que no cumple: tierra, pan y paz. Porque la tierra no la da, porque no era tierra, la gente quería propiedad personal, va a ser la idea colectiva. Paz va a cambiar la Primera Guerra Mundial por la guerra civil, por lo tanto no lo da. Y pan, es decir, va a provocar las primeras hambrunas provocadas por el Estado. Es un desastre. Un desastre. Un desastre. Y la manera en que los acontecimientos se desencadenan entre febrero y octubre, la verdad es que son impresionantes, porque efectivamente, por un lado, Trotsky en ese minuto se encontraba en Nueva York, ve que es el momento de volver, intenta volver, lo toman prisionero, lo mandan a Halifax, Canadá, ahí pasa unos meses, hasta que finalmente logra llegar a Rusia. En el caso de Lenin, tú ya dijiste, son los alemanes los que los ponen en un tren, una cosa como un tren sellado, y efectivamente regresa. Y como te decía, prácticamente sin saber muy bien ni conocer muy bien quién era, y los rusos en ese momento también diciendo, bueno, ¿y quién será este caballero? Y entonces llega el mes de julio de 1917 primero, donde se produce una insurrección. Pero en ese minuto se levanta, todos dicen, ahora viene el movimiento ya de estos bolcheviques, después de que Lenin había ya presentado lo que eran sus tesis de abril, donde promete todo este tipo de cosas. Viene el momento de julio, se produce la insurrección y Lenin no se atreve, da pie atrás y logran, el fondo del gobierno provisional logra controlar la situación. Y en ese momento Lenin vuelve a salir de Rusia, ahí es cuando se disfraza, se pone gorrito, pelo, una peluca, claro, y sale rumbo a Finlandia, porque sabe que si no lo iban a tomar preso. Exacto, pero no me cuentes, vamos a comerciales y volvemos. Agricultura TV.
Y estamos de vuelta aquí viajando en el tiempo, hablando de Lenin a 100 años de su muerte, y lo tenemos justamente cuando se va a Finlandia porque está arrancando antes de producir la segunda fase de la revolución. En julio no se atreve a dar la orden y entonces finalmente sale. Ahí, en ese momento, es cuando el príncipe, que formaba parte de este gobierno provisional, da un paso al costado y toma el control ya 100% Kerensky. El problema es que Kerensky, bueno, igual siguen en la guerra, y Kerensky, la verdad es que va a ir tomando también una actitud autoritaria y va a ir generando descontento, y eso va a hacer que se levante el general Kornilov, ¿ah? Y Kornilov estuvo a punto, Kornilov, de tomar él el control, sacar a Kerensky, y Kerensky en ese momento va a tener conversaciones con los mismos bolcheviques para detener el movimiento de Kornilov. Y Kornilov, bueno, finalmente van a lograr sofocar ese movimiento, y ese grupo relacionado a Kornilov es lo que después va a dar origen a lo que es el ejército blanco, ¿ya? Ese ejército blanco que se enfrentan a los rojos y que eran zaristas, efectivamente. Entonces ahí uno ve cómo se dan vuelta la chaqueta. Y entonces, bueno, ahí efectivamente Lenin dice ya, ahora sí que es el momento, en medio de este desorden, regresa nuevamente a Rusia, y desde el instituto Smolny, que era el Instituto de Educación de Señorita. Sí, pues lo había fundado Catalina la Grande, una maravilla. Pues. Ese va a ser el cuartel general ya de esta Guardia Roja Revolucionaria, y entonces efectivamente ya la noche del 24 de octubre Lenin da la instrucción y efectivamente se toman el Palacio de Invierno. Que ahí es bien interesante porque la épica es que subieron, y pensemos que esta es la película que tenemos en la retina, Eisenstein, que en el fondo va a ser una película para conmemorar este hecho. Y en esa película nosotros vemos las hordas que suben por la reja del Palacio de Invierno, porque era esencial, heroica. Y el fuego, ¿ya? Porque era esencial la violencia, porque él validaba la violencia como una forma de hacer política, esa era la forma romántica, pensemos en este romanticismo, romantizar la violencia era esencial, pero eso no fue así. Ellos entraban por la puerta, bajaron al subterráneo, se tomaron todos los vinos. Sí, y violaron a varias mujeres que eran parte claro, de esas violaciones para muchos no valen. Pues son fantásticas. Que en ese momento las mujeres no tenían los mismos derechos que ahora. No, pero aquellos que las recuerdan encuentran que esto es fantástico, sí, porque era para la causa. No fueron violaciones, fueron consentidas. Claro, y efectivamente llegan arriba y les entregaron el poder. Pero el relato es otro. El relato fue que fue por la fuerza, que fue por la violencia, y por lo tanto eso es lo que queda. Si tú ves los libros de historia, hablan de la Revolución Rusa y aparece esa foto que es de la película de Eisenstein. Sí, pues, es una cosa impresionante, que además, ni hablemos, porque Eisenstein hizo la película, y después Lenin se le muere, y entonces cuando Stalin la ve, Stalin le dice, es que yo no salgo. Y Eisenstein le dice, es que usted no estaba, es que yo quiero estar. Y tuvo que editar de nuevo, pero editar no es como editar hoy día, que tú metí así digitalmente, no, esto era cortando y pegando físico. No, pobre Eisenstein, una cosa realmente increíble. Y entonces, bueno, pero la verdad es que ese momento que va a ser clave en la historia del siglo XX pasó sin pena ni gloria. Orlando Figue, que probablemente es quien ha escrito la mejor historia de la Revolución Rusa, dice, en ese momento los teatros siguieron funcionando, los medios de transporte siguieron andando. O sea, ese evento es la toma del Palacio de Invierno, la salida de Kerensky. Bueno, por eso, pero el relato es otro. El relato por eso es tan importante el relato. Claro, el relato es otro. Y entonces, claro, se dan cuenta que ya, bueno, logran tomar el control, tienen problemas económicos, sacan recursos del Banco Central, digámoslo así, pero el problema es que también tenían que tomar el control de Moscú. Todo esto ocurre en San Petersburgo y, claro, comienzan a surgir milicias que los apoyan, se les unen también parte de los marineros de Kronstadt, y ahí que después los hacen papa. Y entonces ahí, en medio de que no tienen el control absoluto, había que realizar estas elecciones que habían sido prometidas por el régimen provisional. Y ahí pierden. Ahí pierden. Y entonces, evidentemente, como el resultado no le gusta,
disuelve esa asamblea y entonces a partir de ahí sale esa idea de que todo el poder a los soviets. Y que la verdad no era más que autorrogarse el derecho de hacer una guerra civil para poder limpiar todo lo que no le gustara y poder imponer por la fuerza sus ideas. Y limpiar con criterios de clase. Con criterios de Entonces, clase. claro, lo que sí va a hacer es que se da cuenta de que tiene que salir de la guerra y entonces manda a Trotsky Firman a el Tratado de Brest-Litovsk. Brest-Litovsk, donde efectivamente pierden todo ese territorio que los alemanes habían logrado avanzar. Y había que hacerlo porque sin eso era difícil que la revolución que ellos estaban llevando a cabo pudiera tener éxito. Y después, claro, el decreto, como tú decías, de paz, de tierra, perdón, y al final que no fue tierra colectivizada, donde además los campesinos estaban obligados a entregar desde ese mismo momento la producción, el grano, para poder abastecer, en el fondo, a estos revolucionarios. Y de hecho, una cosa bien importante es que desde que aplica eso va a empezar a bajar la producción enormemente, porque obvio el incentivo para producir es nulo. Y por eso mismo, posteriormente, Lenin va a revertir esa pues, idea, la NEP, la nueva política económica. Eso va a considerar, varios van a considerar que es una traición. Sí, pues porque hay varias políticas que se alejan bastante de la, podríamos decir, de la ortodoxia marxista. Se forma el Ejército Rojo, Trotsky. de ahí Trotsky, y de ahí en el fondo ese símbolo que ellos son los representantes, en el fondo de los campesinos y de los trabajadores, por eso la hoz y el martillo, y como no triunfan. El país cae en guerra civil, una guerra civil que dura hasta el año 1922. Claro, pero ahí hay que decir que los bolcheviques y el Ejército Rojo controlaban las ciudades, sí. Y por lo tanto la guerra de los blancos va a ir en el fondo desde Crimea por una parte y desde Siberia, pero les va a costar mucho, pero además van a recibir apoyo internacional, pero están en la Primera Guerra Mundial todavía, por lo tanto el apoyo no va a ser decisivo y no van a poder, y de hecho la pobre familia imperial, para qué decir, la van a ir corriendo porque el temor de que fuesen liberados, porque a todo esto la familia imperial estaba tratando de tramitar desde muy temprano irse a Inglaterra. Su primo, el primo de la zarina, que era primo de los dos, y de Nicolás, por el lado de la madre y por el otro lado del padre, en el fondo, había prometido recibirlos, pero por razones políticas la población, digamos, inglesa no quería y finalmente no los reciben. Y después va a haber intentos también de rescatarlos cuando ya los tienen en Siberia. Claro, primero están en su propio palacio, en Tsarskoye Seló, después los mandan a Siberia, y entonces efectivamente, como los blancos estaban fuera de la ciudad, o sea, venían avanzando desde Crimea, desde Siberia y desde la zona de los Urales, Lenin toma, en el fondo, la decisión final, acompañado de otros personajes, y entonces ahí deciden trasladarlos a la casa de los propósitos del especiales. propósito especial, la casa Ipatiev, en los Urales, en Ekaterimburgo, y ahí son asesinados no solo el zar, sino que toda hasta el su doctor. familia, hasta el doctor, exactamente. Y entonces, bueno, finalmente la guerra civil continúa y claro, ahí empieza en el fondo el momento en el que este gobierno bolchevique comienza a tomar medidas extraordinarias. Y ahí hay que tener clara una cosa, el terror rojo parte desde el primer momento. No, del primer momento, no y ojo, que no es solamente porque la gente tiene en la retina la familia del zar. Es la familia del zar, la hermana de Alejandra, era una monja que la fueron a sacar al monasterio, sí, la mataron. No dejaron a ni uno, pero no solamente... Al primero que asesinaron fue a Miguel, de hecho, al hermano zar. Sí. Pero no solamente la nobleza, sino que posteriormente incluso era cualquiera... Destrucción sistemática de cualquiera que fuera el enemigo y con unos métodos espantosos. Meter a la gente en barriles de agua, que en las temperaturas, y además creo que echaban como una especie, creo que en un ratón, y eso se congelaba, hacer una muerte, una cosa espantosa. Se crea en ese mismo momento la checa, que después va a tener distintos nombres. Y la verdad es que, claro, Lenin finalmente en esta guerra civil va a lograr imponerse a partir del año 1922, teniendo el control de los medios de comunicación, o sea, se establece el régimen de partido único, va a haber
solo Súper democrático. Claro, solo un medio de comunicación, la que verdad es oficial, el oficial. que me encanta. Claro, se va a utilizar además a todos los artistas para que en el fondo muestren las bondades en el fondo de este sistema. Y entonces en 1922, 25 de octubre de 1922, cuando el Ejército Rojo toma la ciudad de Vladivostok, se considera que es el fin de la guerra civil, y a partir de ahí se inicia o se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con la unión de 4 repúblicas, que es la rusa, la ucraniana, la transcaucásica y la Bielorrusia. De esas 4. Esas son las 4 que conforman en el fondo el origen. Y a partir de ahí, bueno, van a ir sumando, exactamente. Que el que más va a sumar va a ser Stalin después. Pero Stalin aparece también ya en este periodo, y de hecho él había participado en todos los movimientos como de fundraising, digamos así, pero eran asaltantes de banco. Y de hecho a Stalin también lo mandaron a Siberia, pero lo mandaron más lejos porque lo encontraban más peligroso. Pero Stalin va a llegar a ser secretario general del partido, que no era el cargo más importante, y el propio Lenin le pone el ojo porque consideraba que el camarada Stalin tenía métodos demasiado violentos. Y el propio Stalin escribe, y Stalin, espérate, que como hemos dicho todos los sobrenombres, es que el de Stalin es el más extraordinario, porque habla de la personalidad de Stalin, porque Stalin se llamaba José Dugashvili. Y Stalin es, en el fondo, el hombre de hierro. Claro, el mejor acero. Sí. Y se lo pone él mismo. O sea, tiene un alto concepto de sí mismo. Tenía un alto concepto de sí mismo porque tenía una madre que lo quería mucho y que lo trató de proteger, una madre de que él se sentía avergonzado porque era una lavandera. Sí, pero más que alto concepto de sí mismo era, en el fondo, su propia... o sea, él era bajo. Sí, pues él era bajo, él tenía la cara llena de hoyos porque había su baja autoestima. Sí, pues. La suplía en el fondo. Y por eso va a ser tan brutal con la gente. Por eso va a ser tan brutal. Y entonces, bueno, el problema va a ser que, como tú decías, Lenin... Pero antes de que Lenin tuviese la aplopejía, que es un poco donde vamos a ir, y el tema que va a suceder con Stalin, hay que decir que Lenin además va a iniciar la colectivización fuerte dentro, porque Lenin, y yo siempre digo que es así, Lenin odiaba a los campesinos. Y odiaba a los campesinos porque esa era la razón por la cual la revolución no cuajaba bien en Rusia. Porque la revolución había sido escrita para un mundo industrial, por lo tanto había que industrializar. Y entonces va a iniciar la colectivización, y ya en la década del 20, estando Lenin vivo, se produce una hambruna importantísima y muere una cantidad de gente con una hambruna provocada por el Estado. No es que no fue algo natural. No, que hubo una sequía. Bueno, y con Lenin ya se produce, y después Lenin tiene la apoplejía, y ahí empieza a aparecer Stalin. Porque Stalin de alguna manera sabe cómo ir ubicándose, y sabe que Lenin lo quiere dejar de lado. Y por lo tanto él se encarga del relato de decir: yo soy el delfín. De sacarse hasta las fotografías. O sea, claro. Ni siquiera se las saca, las crea alguna. Claro, era el más cercano. Era el Photoshop. No, y eso que tú estás diciendo, odia a los campesinos. Y entonces, si uno piensa después lo que va a ocurrir tiempo más tarde... Stalin. Bueno, Stalin, que es capítulo aparte, creo que alguna vez hablamos de Stalin, pero nunca está de más que volver en otro programa. Pero la aportación de Lenin a la teoría es que la revolución hay que provocarla. Sí, el problema que tiene, con violencia, el problema que tiene es que con estos campesinos no resulta, ¿ya? O sea, por eso es que el odio. Y cuando uno llega a China, cuando aparece Mao, es lo mismo, pero Mao es ¿cuál es la aportación? ¿Qué es lo que es el maoísmo? Es llegar a establecer, y eso es lo que establece Mao, que la clase, o sea, el grupo social que tiene que generar la revolución es el campesinado. Eso es lo que es, porque claro, no hay un grupo de trabajador, no es esa fuerza proletaria, sino que tiene que ser el mundo campesino. Y entonces, ¿qué es lo que hace en esta larga marcha? Recorrer China, recorrer el mundo campesino y hablarles de las bondades de generar esta revolución. No, aquí lo que podríamos decir que, un poco pensando, porque ahí después Lenin le va a dar una apoplejía 1, la apoplejía 2, y finalmente ya no puede ni hablar, y Stalin se va a pernar, y por lo tanto, de hecho, cuando muere, es Stalin el que hace el funeral. Pero el corolario es que Lenin, la verdad es que su teoría va a ser no solo perversa, sino que no va a ser, primero, una buena persona,
y va a cargar sobre sus hombros una cantidad de muertos que son importantísimos y que Stalin no es el único. Stalin de alguna manera toma la misma hebra y la radicaliza aún más, porque era más bruto, era mucho menos, digamos, uno podría decir Lenin era un poco más intelectual, pero era igualmente perverso. Igualmente perverso, sí. Así que eso es lo que yo creo que no hay que olvidar. No hay que olvidar. Y Stalin, hay que decir además que, bueno, Lenin muere como en su región natal y va a ser, como te decía, Stalin decide organizar los funerales, decide no avisarle a Trotsky para que no participara y decide, contrario a lo que quería Lenin, embalsamar su cuerpo y ponerlo ahí y mandar a estudiar la genialidad de su cerebro. Sí, y ahí está, todavía en la Plaza Roja, en Moscú. Uno puede entrar. Se parece a algunos políticos. Sí, se parece a algunos políticos. Y está con un terno elegantísimo que se lo deben cambiar cada cierto tiempo. Debe ser difícil cambiárselo. No sé. Ya. Pero en fin, la próxima semana hablamos de algún otro tema más, digamos, positivo, digamos, pero era importante a los 100 años hacer una mirada de las bondades de este santo de altar para algunos, porque declararse admirador de Lenin, es algo bastante cuestionable. Sí. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Cariño. Nos vemos.